San Salvador, 11 de agosto de 2025. El aire está tenso. Un comunicado oficial acaba de sacudir la calma aparente. Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo, conocido como el Chino Flores, se lanza nuevamente a la presidencia proclamando victoria anticipada. La frase final de su anuncio, un eco de tiempos violentos, retumba como una amenaza. Revolución o muerte, venceremos. Ustedes piensan que nosotros vamos a agachar la cabeza. No, desde ya llamo al frente a la organización en todo el territorio, a las alianzas, a dialogar, platicar con el pueblo. Desde hoy me declaro en campaña popular, social, ambiental, en campaña por la dignidad. Me declaro en campaña por la recuperación de la democracia. La ciudad, acostumbrada a sobresaltos políticos, siente un escalofrío. En las calles, el murmullo se mezcla con la desconfianza. Las palabras del FMLN no solo traen consigo la declaración de una candidatura, sino un recordatorio de su pasado insurgente, cuando la lucha armada y las consignas ideológicas buscaban controlar el Estado a cualquier precio. ¿Qué sucedió realmente para que, tras su derrota aplastante en 2024, Flores regrese con una declaración tan desafiante? ¿Es este el preludio de un nuevo intento por recuperar espacios perdidos o una estrategia desesperada ante la fuerza política que Nayib Bukele ha consolidado? Las paredes del centro histórico todavía exhiben restos de grafitis viejos, huellas de las décadas en que el FMLN dominaba el discurso callejero. Pero la realidad es otra. Bukele, el presidente que quebró el bipartidismo y arrasó con los niveles de violencia que asfixiaban al país, sigue siendo visto por millones como el líder que salvó a El Salvador de las manos de las pandillas y de la corrupción enquistada en los gobiernos anteriores. En su comunicado, Flores no solo desestima la legalidad de los cambios en las fechas electorales, sino que reafirma su oposición frontal al oficialismo. La vocación de lucha de nuestro partido es histórica. Aunque cambien las reglas, vamos a competir y vamos a vencer. Sus palabras, envueltas en un tono de resistencia, contrastan con la imagen de un FMLN que en los últimos años ha perdido alcaldías, curules y respaldo popular. Mientras tanto, en el Palacio Nacional, el equipo de Bukele observa con frialdad cada declaración. No hay temor, sino estrategia. El presidente, reelegido con más del 80% de los votos, ha construido un aparato político y social que le permite enfrentar cualquier intento de regresar al pasado. El recuerdo de los últimos años del FMLN en el poder, marcados por escándalos, pactos con criminales y una violencia desbordada, sigue fresco en la memoria colectiva. El ambiente en los mercados es de cautela. Algunos comerciantes recuerdan cómo, antes del estado de excepción, pagar extorsiones era una rutina obligada. Hoy, con las pandillas debilitadas, agradecen el clima de seguridad, pero miran con recelo los discursos encendidos de los viejos líderes del FMLN. Nos costó mucho recuperar la tranquilidad. No queremos volver atrás, comenta un vendedor de frutas, mientras ajusta su toldo bajo el sol de mediodía. En esta tensión se dibuja el escenario. Un exguerrillero que intenta reactivar las bases ideológicas de su partido, y un presidente que ha reconfigurado el mapa político del país, y que es visto por sus seguidores como el muro de contención contra el retorno de quienes, según ellos, dejaron a El Salvador en ruinas. La pregunta que flota en el aire es simple pero inquietante. ¿Podrá el FMLN resucitar su antigua maquinaria política en un país que mayoritariamente la rechaza? El reloj político avanza, y cada palabra, cada gesto, se convierte en una pieza de este juego de poder que vuelve a poner a prueba la memoria y el futuro de El Salvador. El anuncio de Flores no surge en el vacío. La cronología reciente de la política salvadoreña revela un escenario en el que el FMLN ha pasado de ser fuerza dominante a sobrevivir en los márgenes del poder. Tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2024, donde obtuvo apenas un 6,40% de los votos frente al aplastante 84,65% de Bukele,
El partido quedó sin representación en la Asamblea Legislativa, ni alcaldías que pudieran servirle de base territorial. En marzo de 2024, Flores asumió la Secretaría General del FMLN con la promesa de recuperar espacios para el partido. Su discurso entonces fue claro: en 2027, volverían a ganar curules y gobiernos locales. Sin embargo, la realidad ha sido otra. El peso político y social de Bukele y de Nuevas Ideas ha dejado poco margen de maniobra a una oposición fragmentada y debilitada. El presidente, por su parte, no solo ha mantenido una alta aprobación interna gracias a su estrategia de seguridad y control territorial, sino que ha consolidado una narrativa en la que se presenta como el único capaz de mantener al país libre de las pandillas y de la corrupción que, según su gobierno, floreció bajo administraciones anteriores del FMLN y Arena. Los hechos que han marcado esta etapa son contundentes. La instauración del estado de excepción desde marzo de 2022, la captura de más de 85.000 personas vinculadas a estructuras criminales y la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega cárcel para 40.000 reos. Estas acciones, aunque criticadas por organismos internacionales, han sido respaldadas por una mayoría de la población que valora la caída histórica de la tasa de homicidios. En contraste, el FMLN ha insistido en un discurso de resistencia. El comunicado de hoy, en el que Flores proclama victoria anticipada para 2027, retoma consignas de lucha y un lenguaje que recuerda a los años de la guerra civil. El tiempo de la resistencia ha terminado. Ahora comienza el tiempo de la victoria. Estas palabras para muchos son una provocación. Para otros, un intento de reconectar con su base histórica. Bukele, en declaraciones recientes, dejó claro que, aunque Flores tiene derecho a postularse, el pueblo ya ha rechazado al FMLN y a sus exguerrilleros. Sus palabras, cargadas de confianza, reflejan el dominio político que ejerce y la certeza de que el mapa electoral sigue pintado de azul cian. Mientras tanto, analistas recuerdan que el peso de la historia no se borra fácilmente. El FMLN, nacido como fuerza insurgente en 1980, se reinventó como partido político tras los acuerdos de paz, pero arrastró durante décadas cuestionamientos por su capacidad de gobernar. Las gestiones de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén terminaron erosionadas por denuncias de corrupción y pactos con estructuras criminales, abriendo el camino para el ascenso de Bukele. En este contexto, la cronología reciente muestra un patrón claro. Cada vez que el FMLN intenta recuperar protagonismo, choca con una realidad política en la que Bukele no solo es presidente, sino un referente regional de mano dura contra el crimen. El nuevo anuncio de Flores, lejos de sorprender, parece un capítulo más en una disputa donde el peso de los hechos y de la opinión pública está claramente inclinado hacia un solo lado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, al final del día, las declaraciones de Bukele resonaron en todos los medios. Sí, Flores puede postularse, pero el país ya rechazó al FMLN y a los exguerrilleros. Fue un golpe seco, directo, que recordó a la opinión pública el abismo que separa la realidad política actual de las aspiraciones del viejo partido. El momento crítico no es solo un intercambio de palabras, es el reflejo de un cambio histórico. El Salvador, que durante décadas vivió bajo el dominio de fuerzas que ahora se aferran a consignas pasadas, ha encontrado en Bukele a un líder que, para millones, personifica la ruptura con la impunidad y la violencia heredada. Los datos de seguridad, la percepción ciudadana y la transformación del espacio público son usados como prueba de que la nueva ruta es inamovible. En barrios que antes eran controlados por pandillas, la presencia policial es hoy rutinaria, no una incursión excepcional. Las canchas, antes vacías por miedo, están llenas de niños jugando. Comerciantes y transportistas circulan sin pagar extorsiones, una realidad que hace apenas 3 años era impensable. En este contexto, las proclamas de Flores suenan para muchos como un eco de un tiempo al que nadie quiere volver. El desenlace de esta jornada deja una lección.
El poder no se mide solo en discursos, sino en la capacidad de transformar la vida diaria de la gente. Bukele, respaldado por una mayoría que siente en carne propia el cambio en seguridad, se erige como un muro contra el retorno de las viejas estructuras. Pero también hay una advertencia implícita. La historia de El Salvador está marcada por giros inesperados. Aunque hoy el mapa político parece definido, las tensiones acumuladas y las heridas no cerradas podrían reactivarse si el liderazgo pierde el pulso de la calle. La ciudad, iluminada y vigilada, cierra la noche con una mezcla de calma y alerta. El eco de las palabras de ambos líderes seguirá resonando en los próximos días. Y mientras tanto, El Salvador permanece bajo la mirada de un presidente que promete no permitir que el país vuelva a caer en las manos de quienes, según él y sus seguidores, lo sumieron en el caos. La pregunta final queda flotando en el aire. ¿Qué será más fuerte, la memoria de la violencia pasada o la tentación de las viejas banderas ideológicas?